Bienvenidos, me llamo Roberto Breaker y hoy tengo preparado un sermón intitulado El mensaje de la sangre. Y voy a hablar de este tema porque el domingo esto era el sermón en inglés. Y usualmente quiero dar el mismo sermón en inglés y en español. A veces hago, a veces no, pero trato con toda mi fuerza hacer lo mejor posible y enseñar lo mismo en ambos idiomas. Y para mí no hay nada más importante que el mensaje de la sangre preciosa de Jesucristo. ¿Por qué? Porque la sangre es todo. Vale todo. Y es tan importante que es algo que debemos siempre recordar. Pero en muchas iglesias hoy en día hay los que ignoran. Hay los que olvidan la sangre de Cristo. Hay los que evitan. Y es muy común ir a cualquier iglesia en los Estados Unidos o en América Central o alrededor del mundo y escuchar la prédica y no escuchar la prédica de la sangre. Porque muchas iglesias y pastores, misioneros, ni mencionan la sangre de Cristo. ¿Por qué? Bueno, pienso que la razón es porque estamos en los últimos días. Y la Biblia nos enseña que en los últimos días muchos apostatarán de la fe. O sea, muchos apartarán de la fe. Y pienso que estamos en estos últimos días y por esto no estamos escuchando el mensaje, que es el mensaje de la Biblia, que es el mensaje del cristianismo desde el principio, que es el mensaje más importante de salvación. Pero muy pocos enseñan hoy en día. ¿Son salvos? Ni idea. Pero para mí es una vergüenza que no predican el mensaje más importante. Y algunos tienen otro mensaje. En vez de la sangre de Cristo, ellos enseñan el líquido que se llama agua. Y ellos dicen, tú puedes bautizarse en agua y lavar tus pecados. Esto no es lo que la Biblia enseña. Otros tienen sangre, pero en una copa. Y ellos dicen, hay que tomarlo. ¿Tomar sangre? No, hombre. La Biblia prohíbe esto en el Antiguo Testamento bajo la ley. También en el Antiguo Testamento antes de la ley. Y en el Nuevo Testamento después de la ley. Entonces, en la Biblia, no tomamos sangre. Entonces, ¿qué es la enseñanza o el mensaje de la sangre que enseña la Biblia? Buena pregunta, voy a hablar de esto hoy. Vamos a comenzar en Hebreos capítulo 10, versículo 29. El cristianismo moderno no predica el mensaje de la sangre, no mucho. Y esto es lo que la Biblia dice en cuanto de ellos. Hebreos capítulo 10, versículo 29. ¿Cuánto pensáis que será más digno de mayor castigo el que hollare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto con la cual fue santificado y ultrajare al Espíritu de gracia? Es una pregunta. Y la pregunta es, ¿qué tipo de castigo o castigo debemos dar a los que dicen que la sangre es inmunda? O sea, que la sangre no importa. Esos son personas que no están predicando el mensaje bíblico de salvo por sangre. En vez de enseñar el mensaje de la sangre, muchas iglesias hoy en día tienen un evangelio sin sangre. Y ellos dicen cosas así. Si tú quieres ser salvo, solo pide de Dios la salvación. Pide a Jesús entrar en su corazón, dicen. Dar su vida a Cristo o invite a Cristo en tu vida. Agarrar tu cruz y seguir a Él. Muchas cosas que están enseñando similares en muchas iglesias. Y todos tienen algo en común. Olvidan la sangre. Tú puedes pedir la salvación, invitar a Cristo en tu vida. Tú puedes tomar su cruz. Tú puedes rogar y pedir salvación. Pero sin la sangre no vale nada. Es importante
que todos entienden el mensaje de la sangre, porque sin sangre no hay salvación. Estos llamo yo evangelios sin sangre, porque el evangelio verdadero es un evangelio de sangre. Y uno tiene que entender el mensaje de la sangre si quiere ser salvo, porque es un mensaje importantísimo. Es un mensaje en la Biblia, siempre hallado en la Biblia, en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y es el mensaje de cómo recibir perdón de pecados. Vamos a Hebreos capítulo 12, mientras que todavía estamos en el libro de Hebreos. Hebreos 12, versículos 23 y 24. Quiero leer Hebreos 12, 23 y 24, que dice: a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están escritos en el cielo, y a Dios el juez de todos, y los espíritus de los justos hechos perfectos, y a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre de la rociadura que habla cosas mejores que la de Abel. La Biblia dice que la sangre habla de algo. Ahora, ¿recuerdas tú la historia de aquel Caín y su hermano Abel? Caín mató a su hermano Abel. Y la Biblia dice que la sangre de tu hijo, Dios hablando a Caín, la sangre de tu hijo me clama, me habla desde el suelo o la tierra. ¿Y qué estaba gritando? Inocente, yo soy el inocente y él me mató. Bueno, la sangre de Cristo, dice la Biblia aquí, habla cosas mejores. Porque Cristo murió en la cruz. Y Cristo dice: yo soy el inocente que nunca había pecado ni siquiera una vez. Y yo, el inocente, morí por ti, el culpable, en tu lugar, por tus pecados. Entonces miramos que la sangre de Cristo habla. Pero ¿de qué habla la sangre de Cristo? Tengo 5 puntos. Espero que puedas estar conmigo escuchando, porque esto es el mensaje más importante que todos los mensajes que has escuchado en tu vida. Esto es el mensaje de la sangre, o sea, cómo ser salvo, cómo ir al cielo, cómo tener lavado tus pecados para recibir perdón. ¿De qué habla la sangre? Primeramente quiero decir que la sangre habla de pecado. Cuando pensamos en el mensaje bíblico de la sangre, tenemos que pensar en pecado. Y Isaías 1:18. Los hombres son pecadores lastimosamente. ¿Qué pasa cuando uno peca? Bueno, Dios se enoja. Y Dios es un Dios santo. Y Él no puede aguantar el pecado. Y Dios se enoja cuando uno peca. Tanto que, no sé, pero cuando nosotros somos un poco enojados, ¿qué tal? Un poco rojo aquí en la cara, ¿verdad? Y cerrando los ojos, si yo estoy enojado, yo veo rojo. Entonces yo estoy pensando en Dios. ¿Cómo es Dios cuando uno peca? Porque Dios odia el pecado. Dios es tan santo que ni puede pensar en el pecado. Y cuando uno peca, Dios está tan enojado porque esto es contra su naturaleza y contra todo lo que Dios quiere. Y Dios mira al pecado y Dios dice: ¡no! Y se enoja Dios y quiere echar su ira contra el pecado cuando lo vea. Y la Biblia dice que el pecado es como rojo. Isaías 1:18 dice: venid luego, dirá el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. ¿Ok? Grana, rojo. Si fueran rojos como el carmesí, rojo, vendrán a ser como blanca llana. Entonces dice Dios: si tus pecados son como rojo, serán como blanco, emblanquecido, limpiado. Cuando somos limpiados de pecados, blancos somos, limpios. Pero rojo nos pone a pensar en el pecado de ¿qué? Pues de hombres, porque Dios nunca pecó. Y el primer pecado en la Biblia sí afectó la sangre. Adán y Eva comieron del fruto, ¿ok?
Eva primero, después Adán. Y la Biblia habla del fruto en el libro de Génesis. Muchos piensan que el fruto es una manzana, pero nunca en la Biblia dice que era manzana. Hay otro fruto que la Biblia habla, prohibido. Había un fruto prohibido bajo la ley a los nazarenos o algo así. ¿Cuál era el fruto prohibido a ellos? Uva, una uva. Y la Biblia habla de uva y dice que uva es como sangre. En inglés dice the pure blood of the grape. La sangre pura de la uva. Entonces yo no estoy seguro, pero para mí pienso que era algo como una uva que comieron ellos. Porque ninguna pasaje de la Biblia dice manzana. Esto viene de la mitología de los griegos. Algo que no es para nosotros. Y los científicos dicen que la uva produce un jugo que es muy similar. Tiene muchas de las características de la sangre de un ser humano. Bueno, no voy a dogmáticamente decir eso era, pero yo sé que no era manzana. Esto es algo inventado de hombres. Pero sí afectó al hombre, el primer pecado. ¿Y cuál era el segundo? El segundo pecado. El segundo pecado era aquel Caín. Abel vino para ofrecer a Dios un sacrificio por sus pecados. Vino Caín y Abel dijo, yo merezco morir porque yo soy pecador. Yo sé que soy pecador. Entonces yo merezco morir. Tómalo, Señor, un cordero en mi lugar. Y Dios aceptó el sacrificio de Abel, porque Dios, la Biblia dice, tiene que tener sangre derramada para el pecado. Hebreos 9:22, sin derramamiento de sangre no hay remisión. No perdona a Dios hasta que su ira está aplacida. ¿Es la palabra? Aplacida. Entonces Dios demanda que alguien pague por el pecado. Tú puedes pagar por tus propios pecados si deseas, por medio de ir al infierno y pagar por toda la eternidad. Porque Dios es eterno, entonces cuando pecas contra un Dios eterno, tú tienes que pagar por toda la eternidad. O tú puedes tener un sacrificio, como tenía Abel. Pero Caín vino a Dios y él dijo, mire a mi sacrificio, Dios. Yo soy jardinero, ¿verdad? Y él tenía su huerto, hortalizas, él tenía sus frutos y él trajo a Dios sus frutos diciendo, acepta lo que yo hice, Dios. Acepte a mis obras. Mire, tengo sandía y tengo aquí mucho lechuga y mire lo que tengo, uvas y todo. Acéptame, Señor, lo que yo hice. Y Dios dijo, no, fue hecho de un pecador. Y la única cosa que acepto yo es la sangre derramada. Se enojó Caín porque Dios no aceptó su sacrificio. Y él mató a su hermano. Y ahí está el segundo pecado. Y leímos en 1 de Juan 3 que este pecado era matar a su hermano. Y allí vino sangre. Porque él lo golpeó y la sangre derramó. Entonces, cuando yo pienso en pecado, yo pienso en sangre derramada. En 1 de Juan 3:11 leímos, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Entonces, cuando yo pienso en el mensaje de la sangre, pienso que solamente sangre debe ser derramada porque el pecado había pasado. Yo no quiero pecar, pero hay gente en el mundo que sí peca. Y a veces yo peco y me siento mal. Y Dios dice, cuando pecas, uno tiene que pagar. Y cuando yo pienso en el mensaje de la sangre y todo esto, la sangre habla de padecimiento. Padecimiento. O sea, sacrificio.
cuando uno peca, alguien tiene que padecer por tal pecado. Tenemos que tener un sacrificio. Como he citado antes, ¿verdad? Cito otra vez, Hebreos 9:22. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión por el pecado. Levítico 17:11. Miramos en el Antiguo Testamento cómo Dios habló con los hombres y cómo pudieran recibir remisión de pecado. Levítico 17:11 dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para expiar vuestras almas sobre el altar, por lo cual la misma sangre expiará el alma. Entonces, expiación. Hay que tener expiación. Bajo la ley, cuando uno pecó, tú puedes ir a Levítico capítulo 4. La Biblia dice que por su pecado él tenía que traer un sacrificio. Y mire lo que dice Levítico capítulo 4. Porque cada individuo era responsable por su propio pecado. Y él tenía que tener un sacrificio tenía que tener sangre derramada. Porque Dios no perdonó sin sangre derramada, sin un sacrificio. Levítico capítulo 4, mire lo que dice. Bueno, versículo 27 hasta el fin del capítulo. Ahora no me queda tiempo leer todo, pero mire lo que dice, poco leímos. 28. Luego que le fuera conocido su pecado que cometió. Bueno, versículo 27, mejor. Y si alguna persona del común del pueblo pecare por hierro o por error, él hace un pecado, haciendo algo contra alguno de los mandamientos del Señor. ¿Qué debe hacer? Bueno, él debe ir al sacerdote, versículo 29, y pondrá su mano sobre la cabeza de la expiación, y la degollará en el lugar de la ofrenda quemada. Luego tomará el sacerdote en su dedo su sangre. Y más y más y más. ¿Y qué pasa? Mira el versículo 35. 34 dice que él va a tomar la sangre y ponerlo en el altar. Y 35 dice, al fin, y le hará el sacerdote expiación de su pecado que habrá cometido, y le será perdonado. Perdón de los pecados por medio de sangre derramada, por medio de un sacrificio. Y mire, la Biblia lo que dice, que el pecador mismo pondrá su mano sobre la cabeza de la expiación. Entonces él tiene que traer un cordero, una oveja, y poner su mano encima, significando, Señor, yo debo morir y ir al infierno y pagar por mis pecados. Pero esto en vez de mí, un inocente en mi lugar, ¿aceptarás? Y la Biblia dice que Dios aceptó el inocente muriendo por el culpable. Nosotros fuimos a Oklahoma hace poco y estuve allí predicando una conferencia de la Biblia. Y nos llevaron a una granja, podemos decir, ¿verdad? Y habían 2 ovejitas, podemos decir. 4 días tenían. Y qué lindo, qué bonitos, qué hermosos. Y caminando ellos siempre me seguían y me tocaron mi pierna y yo los agarré así y ellos querían que yo los toco. Y ellos estaban pues felices conmigo y eran muy, muy bonitos. Y yo pensé, ¿cómo puede uno matar tan animal tan bonito? Duele. Yo no quería pensar en matar este animalito, qué bonito. Entonces estuve un día pensando, ¿por qué Dios quiere un sacrificio? Porque cuando pecamos, Dios duele. Duele mucho a Dios cada vez que pecamos. Y en el Antiguo Testamento, Dios quería que la gente entendieran y que también tenían dolor de su pecado. Y Dios dijo, cuando pecas en el Antiguo Testamento, hay que traer él sin mancha, sin contaminación. Su mejor oveja. Bueno, será fácil traer una oveja con solo 3 patas, ¿verdad? Pero Dios dijo, no, eso no.
tu más favorito es lo que tiene que morir en tu lugar. ¿Por qué? Porque Dios quiere que la persona siente tan mal que no quiere pecar otra vez. Pero Dios demanda sangre para el pecado. Y eso es el Antiguo Testamento. ¿Qué tal el Nuevo Testamento? Vamos a Hebreos otra vez. Bajo el Antiguo Testamento, uno tenía que traer un cordero cada vez que pecó. Y no cualquiera. Tenía que traer la oveja más linda, más sin mancha y contaminación. Y yo imagino que dolió mucho a la persona. Oh, ¿por qué pequé? Pero la persona lo trajo. Y la persona tenía que ofrecerlo. Gracias a Dios no estamos bajo el Antiguo Testamento hoy en día. Porque yo no voy a tener ninguna oveja por mi pecado. Porque soy bien pecador. Pero ¿sabes qué? El Nuevo Testamento vino. Y vino Jesús. Y Juan 1:29 dice que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita los pecados de todo el mundo. Entonces Jesús vino a este mundo. Vivió 33 años sin morir ni siquiera una vez. Y allí Él hizo el sacrificio para los pecados del mundo. Y miren lo que la Biblia dice. No hay otro sacrificio. No muchos sacrificios como en el Antiguo Testamento. Ahora en el Nuevo Testamento hay un solo sacrificio para todos los pecados, hecho por nosotros, por el Cordero de Dios. Y en Hebreos capítulo 10, versículo 9 hasta 12, leímos. Entonces Él dijo, y aquí vengo para hacer tu voluntad, oh Dios. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Ya no estamos bajo el Antiguo Testamento, ya estamos bajo el Nuevo Testamento. No el Antiguo Pacto, ya estamos bajo el Nuevo Pacto o Convenio. Y dice, de Cristo, versículo 10, por la cual voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez. Oye bien, qué importante es entender lo que la Biblia dice. Cristo murió una vez. No 2 veces, no 3 veces, no 4. Una vez. Esto es el sacrificio que perdona todos los pecados pasados, presentes, futuros. ¿Por qué digo eso? Porque es una religión muy grande, una religión grandota, podemos decir, en el mundo hoy, centralizado en Roma, que dice, tenemos que hacer la misa porque esto es otro sacrificio de Cristo. Y ellos hacen la misa, y en la misa dicen, transubstanciación. Quitamos del cielo a Jesús y lo sacrificamos otra vez. Es otro sacrificio, según ellos, según el catequismo, según las doctrinas de esa iglesia. Ellos dicen que el único sacrificio de Cristo, no. Tú tienes que hacerlo otra vez en la misa. ¿Dice la Biblia eso? ¿O eso es inventado de hombres? Mire lo que dice. 10 dice, hecha una sola vez. 11 dice, y ciertamente todo sacerdote está en pie cada día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. ¿La misa puede perdonar? No según la palabra de Dios. Porque dice versículo 12, por hablando de Jesucristo, pero habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio, una vez por siempre, se sentó a la diestra de Dios. No está bajando otra vez para ser sacrificado cada día. Una vez, este sacrificio de sangre derramada es el sacrificio de Jesús que nos limpia de todos pecados. Yo no quiero pertenecer a una iglesia que practica, que para mí es blasfemia. Porque la Biblia dice un solo sacrificio. Pero ellos dicen, no, hagamos otra vez. Los sacerdotes. Y eso puede perdonar. Cuando la Biblia dice, no, eso no puede perdonar a nadie. Jesús hablando, dijo esto en Mateo 26:28. Dijo, pero esto es mi sangre del Nuevo Testamento, la cual es derramada por muchos para remisión de los pecados. ¿Cuál? La que fue hecha una sola vez. No la de copa. Era un símbolo, era un tipo de esto.
No era esto, vino, copa, que nos perdona. Es el sacrificio único de Cristo hecho una sola vez. Entonces la sangre habla de qué. Bueno, el mensaje de la sangre es el mensaje de somos pecadores. Y para tener perdón de los pecados, alguien tiene que sufrir. Alguien tiene que sufrir. Esto es salvación. Salvación de los pecados solo viene por derramar sangre. Padecimiento. Tú puedes pagar por tus pecados en el infierno si deseas y padecer. Pero, ¿por qué? Puedes venir a Cristo y tomar su sacrificio. Porque Él ofrece perdón o salvación de los pecados. Porque Él ya hizo el sacrificio único que puede perdonar. Jesucristo, el Cordero de Dios. Y su sacrificio es el único que salva. No hecho otra vez. Lo que fue hecho una sola vez en la cruz. Entonces, perdón. Muchos versículos hay en la Biblia, pero la Biblia habla de perdón. En quien tenemos redención por su sangre. El perdón de los pecados. Entonces el mensaje de la sangre es expiación. O sea, derramamiento de sangre. Perdón de los pecados. Remisión es otra palabra. Remisión. Otra palabra que podemos usar es la palabra justificación. Y redención. Redención. ¿Y quién tenemos redención? Por su sangre. Vamos conmigo a Romanos 5:9. Esa palabra es una palabra bonita. Y según la palabra de Dios, cuando recibimos por fe el sacrificio de Cristo, hecho una sola vez, el único que hizo, no otro que hacen otros, pero sí, por fe recibimos perdón. Recibimos justificación. Romanos 5:9 dice, pues mucho más, siendo ahora justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira. Eso se llama justificación. Justificación. Justificado. Justificado podemos decir. Justificado. Ahora, no funciona en español. Pero en inglés es muy bonito. La palabra es justified. Y si dividimos esto en inglés, justified significa si yo nunca hubiera pecado. Entonces, los ojos de Dios, cuando somos salvos, cuando somos justificados por la fe, porque la Biblia dice que somos salvos por la fe. ¿Fe en qué? Fe en la sangre. Somos justificados. Justificado significa más que solo perdón. Significa que perdonado y borrado. Y ahora uno es justo. Ahí está la palabra. Justo. Justificado. Justo, ¿verdad? Justo significa como si fuera uno que nunca pecó. Porque en los ojos de Dios ya eres sin pecado. Porque Dios ha justificado. Entonces es una gran bendición ser salvo. Y la redención es por Cristo, no por obras. Esto es el Evangelio. El Evangelio está en 1 Corintios 15, 1 al 4. Y 1 Corintios 15, 1 al 4, la Biblia dice, pero os declaro, hermanos, el Evangelio, que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual estáis firmes. Y dice que sois salvos, versículo 2. ¿Y qué es el Evangelio? El Evangelio es versículo 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí, que Cristo murió por vuestros pecados según las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras. Cristo murió por nuestros pecados. ¿Cómo murió Cristo? Él derramó su ¿qué? Sangre.
Y esto es el mensaje del Evangelio. Es el mensaje que no hay salvación fuera de un sacrificio de sangre. Y esa sangre tiene que ser derramada. Y Cristo lo derramó. O la derramó. Entonces Cristo es el que hizo todo para salvarnos. Ahora la pregunta es, ¿vas a venir tú a este sacrificio y recibirlo para recibir perdón? ¿O vas a otro sacrificio? Ya no estamos bajo el Antiguo Testamento, entonces ya no sirve ofrecer un animal y su sangre. Y ya no tenemos sacerdotes hoy en día. El sumo sacerdote es Jesús. Entonces yo no voy a la misa porque la Biblia dice, yo lo leí, nunca puede quitar los pecados lo que hacen ellos. Lo que únicamente puede lavar de los pecados es el sacrificio de Cristo. El único que puede perdonar. Colosenses 1:20. Colosenses capítulo 1, versículo 20. La Biblia dice que este sacrificio que hizo Jesús es el único que puede salvar y el único que puede hacer paz entre Dios y nosotros. Mire lo que dice Colosenses 1:20. Así dice, y habiendo hecho paz por la sangre de su cruz, para reconciliar por él todas las cosas consigo mismo. Por él digo las cosas que hay en la tierra como las que hay en el cielo. Entonces solamente hay paz por medio de recibir el sacrificio de Cristo. Los que no son salvos, los que están confiando en otro sacrificio, no son salvos. Y los que no son salvos, ellos no tienen paz. Ellos no tienen perdón. La Biblia dice que la ira de Dios está sobre ellos. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que no cree al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y ellos van a morir y ir directamente al infierno, donde Dios va a echar su ira contra ellos por siempre, porque ellos rechazaron el padecimiento de Jesús, el que padeció, el que pagó por sus pecados. ¿Por qué? Porque quiere uno rechazar lo que Cristo hizo por amor. Tanto amor que tenía Jesucristo, que Él pagó, Él sufrió en tu lugar para salvarte. ¿Y tú no quieres? ¿Tú no aceptas? A no aceptar es rechazar. ¿Por qué quieres rechazar el único sacrificio que puede salvar y que puede llevarte al cielo? Romanos 5:9 otra vez. Dice, pues mucho más siendo ahora justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira. Pero mire lo que dice versículos 10 y 11. Porque si siendo enemigos, si tú no eres salvo, tú eres un enemigo de Dios, según la palabra de Dios. Siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, ya reconciliados seremos salvos por su vida. ¿Cómo quieres ser reconciliado con Dios? Por la fe. La Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. La Biblia dice, tu fe tiene que ser puesto en lo que Cristo hizo, su sangre. Efesios 2:8-9 dice, porque por gracia sois salvos por la fe. Y esto no de vosotros, pues el don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Versículo 11 dice, y no solo esto, mas aún nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por el cual hemos ahora recibido la reconciliación. Entonces, la reconciliación. A ver si lo escribí correcto. Reconciliación. Para ser reconciliado con Dios, perdonado, para tener remisión de pecados o perdón, para ser justificado, redimido de tus pecados, tú tienes que aceptar por fe la expiación de sangre que hizo Cristo en la cruz. Esto es lo que la Biblia enseña. Recibir la expiación. Él hizo en la cruz por tus pecados. Ahora, ¿aceptas tú
o no. Es como esto, si tú vas en los Estados Unidos, un lugar que se llama Las Vegas. En Las Vegas tienen este casino, ¿verdad? ¿Sabe qué es un casino? Donde uno puede jugar naipes y cosas así. ¿Qué tal si tú vas ahí y tú juegas naipes y ya tienes un deuda de $10,000? ¿Cómo puedes pagar? Tú no puedes. Trabajando toda tu vida, ya no puedes ganar tanto. Entonces hay un hombre que se llama Vino. Vino va a buscarte. Y Vino viene con su pistola porque si no pagas tu deuda a ellos van a quitar la vida. Pero ¿qué tal si uno dice, mire, yo soy muy rico y yo no quiero que mueres? Yo he firmado un cheque por $10,000 en tu nombre y ahí está en el banco, pagado. Solo tienes que aceptar tú. Y si lo aceptas, ahí está en el banco esperando a que él vino. Y vino, el hombre Vincente, ¿verdad? Vino, corto. Él dice que él va a aceptar esto por tu deuda. ¿Qué haces? ¿Tú vas a aceptarlo? Yo sí. Pues el mismo con Dios. Dios lo pagó. Yo no tengo que morir. Yo no tengo que pagar por lo que yo hice. Yo puedo venir a Cristo y aceptar su cheque porque Él lo pagó. Yo puedo aceptar lo que Él pagó por mí. Y vino, ¿quién es? Un tipo del infierno. Yo no tengo que pagar por toda la eternidad en el infierno por mis pecados. Fueron pagados en la cruz. Y el diablo, él sabe. Y yo acepto a Cristo. Ahora ya no voy al infierno. ¿De qué habla la sangre? De santificación. Santificación. Santificación significa pureza. O sea, limpieza. Ser purificada, podemos decir. ¿Qué dice la Biblia? Bueno, en Hebreos 13:12. La Biblia dice que Cristo hizo lo que Cristo hizo para santificar, o sea, para limpiarnos de nuestros pecados. Hebreos 13:12. Allí leímos las siguientes palabras. Por lo cual Jesús también, para santificar al pueblo por su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Limpieza. Santificación. La Biblia dice en 1 de Juan 1:7, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia o nos purifica de todos los pecados. En Revelación o Apocalipsis 1:5, mire lo que dice. Dice en Revelación 1:5 las siguientes palabras. Bueno, al fin del versículo dice: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados en su propia sangre. Tú puedes ser lavado. Lavado en la sangre de Cristo. ¿Quieres ser lavado de todos los pecados? ¿Quieres ser limpio? ¿Quieres ser santo? ¿Quieres tener perdón? ¿Ser libre de tus pecados? ¿Libre del castigo? Eso es lo que Dios ofrece. Eso es el mensaje de la sangre. Yo pequé. Él sufrió. Él es mi sacrificio. Él ofrece perdón y salvación y santificación si yo acepto por fe lo que Él hizo por mí en la cruz. No es por mis obras, porque ninguna obra que yo hago está algo. No puedo comparar mis obras a la obra de Cristo, porque Él hizo todo. Yo no puedo pagar por mis pecados. Él los pagó. Bueno, sí puedo pagar por mis pecados por toda la eternidad en el infierno, quemando, gritando, pero yo no quiero eso. Mejor tomar lo que Cristo hizo por mí. La única cosa que falta es esto. ¿Cómo recibimos todo eso? Por la fe. Y el mensaje de la sangre es esto. La sangre debe ser
el objeto de nuestra fe. ¿De qué hablas, Roberto Breaker, predicador? Objeto de nuestra fe, ¿de qué hablas? La sangre debe ser el objeto de nuestra fe. Vamos a Romanos 3:25. Porque en Romanos capítulo 3, versículo 25, la Biblia dice esto: al cual Dios ha propuesto por propiciación, por la fe en su sangre. La fe en su sangre. Dios derramó su sangre por tus pecados. Ahora lo que Dios quiere es que tú aceptas a Él por fe, poniendo tu fe en aquella sangre, confiando en Él, no confiando en tus obras, no confiando en tu religión, no confiando en algo, en una copa. Esto ni es la sangre, es alcohol. Confiando en lo que Él hizo por ti. En el Antiguo Testamento, el hombre trajo el cordero, puso su mano encima y lo degolló. La sangre salió. El sacerdote lo ofreció. Y este hombre estaba esperando, mirando, y cuando la sangre fue ofrecida, él dijo: soy perdonado. Ya tengo perdón. Ya sé que tengo remisión de los pecados. Y su fe estaba en la sangre derramada, sabiendo que el mensaje es: cuando está ofrecido, yo perdonado. En el Nuevo Testamento, Jesús es el sumo sacerdote. Y cuando Él murió en la cruz, Él derramó su sangre. Al resucitar al tercer día, la Biblia dice que Él subió al cielo y echó allí, en el cielo, su sangre en el altar allí. Y ahí está la sangre puesta. Y todos que vienen a Jesucristo para ser salvos por la fe, son salvos. ¿Fe en qué? Fe en aquella sangre. Yo confío en la sangre de Cristo, como la Biblia dice aquí, por la fe en su sangre. Y yo sé que soy salvo porque la Biblia dice. El contexto es versículo 20 hasta 31. Te recomiendo leer todo. Estos son algunos de mis más favoritos versículos. 20 hasta 31 de Romanos capítulo 3. Porque de allí habla de salvo por la sangre, por la fe, no por la ley. Algunos están pensando: pero yo tengo que hacer obras también. ¿Cuál obra es mejor que la obra de Cristo? Cada obra que tú haces es obra de un pecador. Dios no acepta ni nada. La única cosa que tú puedes hacer que no es obra es creer. Creer en el Señor Jesucristo. ¿Creer en qué? Creer en su sangre. Creer es tener fe. Es también confiar. Confiar en la sangre que Él derramó. Y Él te da perdón de los pecados. Mucho más en inglés hablé, pero no veo necesidad de hablar de lo demás que hablé en inglés. Vamos a terminar. Hebreos capítulo 4. Hebreos 4. Si tú quieres ir al cielo, tú no vas a ir al cielo por tus obras. Tú no puedes ir al cielo por tu iglesia. Tú solamente puedes ir al cielo por medio de la sangre. Y esto es el mensaje. Solo por sangre hay perdón de los pecados. Hebreos 4:16 dice: lleguémonos pues confiadamente al trono de su gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para ser socorridos en tiempo de necesidad. Nosotros podemos ir al trono de Dios. ¿Cómo? Con confianza. ¿Pero cómo? Bueno, Hebreos capítulo 10. Solamente hay una manera de ir al trono de Dios, o sea, ir al cielo. Y no es por obras, es por sangre. Hebreos 10, 19 hasta 23. Hebreos 10, 19 dice: así que, hermanos, teniendo confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús. Solo por la sangre podemos entrar en el cielo al morir. Por un nuevo camino y vivo. Y Él consagró
para nosotros por el velo, es a saber, por su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón verdadero en plena certidumbre de fe. ¿Fe en qué? Fe en la sangre. Y dice, habiendo sido rociados nuestros corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, retengamos firme la profesión de nuestra fe sin fluctuar, que fiel es el que prometió. Entonces somos salvos por la fe y solo podemos entrar por la sangre y solo podemos aceptar la sangre por la fe. Entonces el mensaje de la sangre es: tú no puedes salvar a ti mismo. Tú eres pecador rumbo al infierno que merece ir allí y pagar por tus propios pecados. Si tú quieres padecer y pagar por tus pecados por toda la eternidad, vaya, pero no hay fin. Siempre vas a estar ahí. No hay salida. Siempre es por toda la eternidad cuando uno es ahí. Pero tú puedes tomar el sacrificio de Cristo. Tú puedes confiar en Él como tu Salvador, confiando en su sangre y recibir perdón. Puedes ser salvo y santificado, limpiado de todos los pecados, si pones tu fe en la sangre preciosa de Cristo, porque Él sí pagó como el único sacrificio, el último sacrificio. Él pagó por tus pecados. Ahora, ¿quieres recibir su expiación? Si lo aceptas por fe, tú vas a ir al cielo al morir. Conmigo, porque yo voy al cielo. Yo sé que soy salvo, porque Cristo me salvó. Y mi deseo es que Cristo te salva también. Pero tú tienes que rechazar a todo en que estás confiando y confiar solamente en lo que Él hizo por ti, en su sangre. Y esto es cuando somos salvos, cuando hemos recibido por fe la expiación de sangre. Gracias por ver mi video. Espero que fue una bendición. Si todavía no entiendes, hay que verlo otra vez hasta que puedas entender el mensaje de la sangre. Porque la sangre es la única que puede salvar. No hay salvación fuera de sangre. Y es la sangre derramada de Cristo mismo, Dios manifestado en la carne, quien pagó en mi lugar por mis pecados. Y solamente por Él puedo ir al cielo. Solamente por su sangre. Dios te bendiga y nos vemos el otro domingo si Dios permite. Adiós.